Bienvenidos a Homo Lector Audiolibros. Hoy os presentamos el 8º capítulo de las aventuras de Lois Cayley. La aventura del vizconde de Southminster, de Grant Allen. Rumbo a la India. La vida sobre las olas del océano, una vez más. Y ojalá este sea un viaje más tranquilo. En términos sencillos, el acuerdo con mi jefe, el señor Elworthy, así hablamos en el mundo de la prensa, incluía un viaje a Bombay, para mí y Elsie. Así que, tan pronto como hubimos agotado periodísticamente el Alto Egipto, regresamos al Cairo, en nuestro camino hacia Suez. Me alegra decir que mis cartas al Daily Telephone me satisfacieron. Mi jefe escribió: «Usted es una periodista nata». Confieso que esto me sorprendió, pues siempre me he considerado una persona veraz. Sin embargo, como evidentemente lo decía como un elogio, tomé a bien el dudoso cumplido y no le hice ninguna protesta. Tengo un temperamento voluble. Mi ánimo sube y baja como si fuera un columpio. El monótono Egipto me deprimía, pero el paso del Mar Rojo me hizo volver a respirar. Amo el aire fresco, amo el mar, si el mar se porta bien, y disfruté muchísimo del cambio con respecto a Egipto. Habíamos tomado nuestros pasajes en un vapor, desde Suez a Bombay, muchas semanas antes, para asegurarnos buenos camarotes. Desafortunadamente, en una carta a Lady Georgina, se me ocurrió mencionar el nombre de nuestro barco y la fecha del viaje. Mantuve una correspondencia espasmódica con Lady Georgina, durante esos días previos al viaje. La cascarrabias, vivaz y querida anciana, había sentado las bases de mi fortuna, y yo le estaba sinceramente agradecida. O mejor dicho, debería decir que había sido la segunda responsable de mi suerte, porque me haré justicia, al admitir que la primera fue mi propia iniciativa y valor. Me jacto de tener la habilidad de tomar las cosas como vienen, y saber adaptarme al cambio. Estoy justamente orgullosa de ello. Pero, como soy una mujer agradecida, escribía una vez cada 15 días a Lady Georgina, para informarle de mis progresos en la vida. Además, déjenme confesar, estrictamente entre nosotros, que esa era una manera indirecta de saber algo de Harold. Esta vez, sin embargo, a medida que se fueron sucediendo los acontecimientos, me di cuenta de que había cometido un grave error, al confiarle mis movimientos a mi astuta anciana. Ella no me traicionó a propósito, por supuesto, pero más tarde deduje que, casualmente, en una conversación, debió haber mencionado el hecho y la fecha de mi partida, ante alguien que no debería haber tenido que enterarse, y descubrí que ese alguien se comportó en consecuencia. Sin embargo, todo esto lo descubrí después. Así que, sin anticiparme, narraré los hechos, exactamente como ocurrieron. Cuando subimos a la pasarela del vapor en Suez, y comenzamos a navegar por el Mar Rojo, me llamó la atención encubierta, casi de inmediato, un joven de aspecto extraño, de unos 22 años, con una curiosa tez, de un verde guisante pálido. Era el joven más pálido que he visto en mi vida, un estudio acromático. A pesar del delicado verde guisante de su piel, toda la materia colorante de su cuerpo parecía haberse desvanecido de alguna manera. Cuando se inclinó sobre la borda, con la boca abierta y la mirada perdida en el agua, lo miré detenidamente. Me interesó mucho, porque era excepcionalmente poco interesante. Pálido, anémico, indefinido, con una frente alta y estrecha, y rasgos esquemáticos. Tenía ojos acuosos e inquietos, de un azul claro insípido, cabello fino y amarillo, casi blanco en su palidez, y manos temblorosas, que jugaban nerviosamente, todo el tiempo, con un lánguido bigote sombrío. Este bigote parecía absorber por lo general la mayor parte de su atención. Era tan ralo y tan pálido, que lo palpaba continuamente, para asegurarse, sin duda, de la realidad de su existencia. No necesito agregar que usaba un monóculo. Estaba segura de que era un aristócrata, educado en Eton y Cambridge. Ninguna persona común podría haber sido tan insulsa. Una imbecilidad como la suya solo se logra como resultado de una selección larga y juiciosa. Continuó mirando fijamente el agua del mar, que surcaba nuestro barco, mientras una sonrisa patricia se dibujaba débilmente en las comisuras de su boca. Luego se volvió, y me miró, cuando yo estaba recostada en mi tumbona. Durante un minuto me miró de arriba abajo,
como si fuera yo un caballo en venta. Cuando terminó de inspeccionarme, hizo una seña a alguien que estaba en el otro extremo de la cubierta. El hombre se acercó con aire deferente, lo que confirmó mi creencia en el origen aristocrático del joven de piel verde. Era la deferencia que el lacayo británico muestra solo a los de sangre azul. Es respetuoso con la riqueza, cortés con el rango adquirido, pero servil solo con la nobleza hereditaria. De hecho, se puede hacer una estimación aproximada del estatus social de la persona a la que se dirige, observando cuál de sus 27 modales, perfectamente graduados, adopta al dirigirse a ella. El joven de piel verde guisante me miró y le murmuró algo a su sirviente, que me daba la espalda. Por su actitud, me pareció seguro que le estaba preguntando si yo era la persona que él sospechaba que era. El lacayo asintió, y el joven de piel verde guisante, frunciendo el ceño para fijarse el monóculo, me miró con más fijeza que nunca. Estaba convencida de que debía ser heredero de un título nobiliario. Nadie que no tuviera ese rango se consideraría con derecho a mirar con tanto descaro a una dama desconocida. Luego, se me ocurrió que la espalda del lacayo me resultaba extrañamente familiar. He visto a ese hombre en alguna parte, Elsie, susurré, apartando los mechones de pelo que me caían sobre la cara. Yo también, querida, respondió Elsie, con un ligero estremecimiento. Y yo me di cuenta instintivamente de que a ella también le desagradaba. Mientras Elsie hablaba, el hombre se dio la vuelta y pasó lentamente junto a nosotras, con esa insolencia inefable que es la otra cara de la insufrible autohumillación del lacayo. Nos dirigió una mirada fulminante y descarada al pasar. Ahora lo conocíamos, por supuesto, era aquella estrella variable, nuestro viejo conocido, el señor Higginson. Esta vez estaba allí como él mismo. Ya no era el conde ni el misterioso curandero. Puedes estar segura, Elsie, grité, agarrándole el brazo con una vaga sensación de miedo. Este hombre tiene intenciones maliciosas. Hay peligro por delante. Cuando un ser como Higginson, que ha llegado a ser conde y médico de moda, desciende de nuevo a ser un lacayo, puedes estar segura de que es porque tiene algo que ganar con ello. Tiene algún plan importante en marcha. Y nosotras somos parte de él. Su amo parece lo suficientemente débil y tonto como para hacer cualquier cosa, respondió Elsie, observando al sospechoso señorito. Yo creo que es justo el tipo de hombre al que un granuja tan astuto podría embaucar. Cuando un bribón astuto se apodera de un tonto débil, que además es deshonesto, dije, los dos juntos pueden formar una combinación muy peligrosa. Pero no importa. Estamos avisadas. Esa noche, durante la cena en el salón, el joven de piel verde entró con aire alegre y se sentó junto a nosotras. El Mar Rojo, por cierto, era más amable que el Mediterráneo. Nos permitió cenar tranquilamente desde la primera noche. Habían colocado tarjetas en los platos para marcar nuestros lugares. Miré el de mi vecino. Tenía la inscripción Vizconde de Southminster. Ese era el nombre del hijo mayor de Lord Kynaston, el sobrino de Lady Georgina, el primo de Harold Tillington. Así que este era el hombre que posiblemente heredaría el dinero del señor Marmaduke Ashurst. Recordé ahora con qué frecuencia y con qué fervor Lady Georgina había dicho, los hijos de Kynaston son todos tontos. Si el resto eran como este, me inclinaba a estar de acuerdo con ella. También se me ocurrió que Lord Southminster podría haberse enterado, a través de Higginson, de nuestro encuentro con el señor Marmaduke Ashurst, en Florencia, y de mi relación con Harold Tillington, en Slangenbad y Lungern. Con instinto de mujer, me sobresalté al pensar que el joven de piel verde había tomado el pasaje en ese barco, con el propósito de jugarnos alguna mala pasada a Harold y a mí. Pensándolo bien, me pareció que Lord Southminster podía tener varios puntos de vista posibles sobre el asunto. Podría desear, por ejemplo, que Harold se casara conmigo, bajo la impresión de que su matrimonio con una forastera sin dinero molestaría a su tío. Pues el joven de piel verde, sin duda pensaba que yo seguía siendo para el señor Ashurst una terrible aventurera. Si era así, su conclusión obvia sería promover un buen entendimiento entre Harold y yo, para hacer que nos casáramos, de modo que el anciano caballero cortés
pudiera entonces desheredar a su sobrino favorito y hacer un nuevo testamento en beneficio de Lord Southminster. O también podría ser que el joven vizconde, por el contrario, supiera que el señor Ashurst y yo nos llevábamos admirablemente bien cuando nos conocimos en Florencia, en cuyo caso, su objetivo sería, naturalmente, averiguar algo que pudiera poner al tío rico en mi contra. Tal vez se hubiera enterado de que yo había redactado el testamento del tío Marmaduke y quisiera sonsacarme su contenido. Fuera cual fuera su intención, decidí estar alerta en todo lo que le dijera y no dejar ninguna puerta abierta a ningún posible engaño del que quisiera hacerme víctima. Porque de una cosa estaba segura: el joven descolorido había abandonado Piccadilly para emprender este viaje a la India solo porque había oído que existía la posibilidad de conocerme. Fue una buena maniobra política, quienquiera que la haya planeado, él mismo o Higginson, porque una semana a bordo de un barco con una persona es la mejor oportunidad de terminar conociéndola, les guste o no, no pueden evitar encontrarse fácilmente. Mientras reflexionaba sobre estas cosas, y me decidía a no delatarme, el joven de rostro verde guisante entró y se sentó en el asiento contiguo al mío. Iba vestido con un smoking y una corbata blanca. Por mi parte, detesto esas frivolidades a bordo de un barco, me parecen fuera de lugar, entran en conflicto con las infinitas posibilidades de la situación, el traje de noche y el mal de mar no combinan bien. Cuando mi vecino se sentó, se volvió hacia mí, con una sonrisa tonta, que ocupaba todo su rostro. «Buenas noches», dijo, con un acento señorial. «Señorita Cayley, ¿verdad?» Le pedí permiso al capitán para sentarme a su lado. «Deberíamos ser amigos. Creo que usted ya conoce a mi pobre tía, Lady Georgina Fawley». Yo incliné mi cabeza, a modo de saludo, con frialdad. «Lady Georgina es una de mis mejores amigas», respondí. «No, ¿en serio? Pobrecita Georgie. Por fin ha conseguido que alguien la defienda, ¿no? Eso sí que es generosidad por su parte. Me gusta ver a la gente defender a sus amigos. Y debe ser una novedad para Georgie. Porque, entre usted y yo, sería difícil encontrar una pastilla para la tos, más dura y amarga que la pobrecita Georgie. Lady Georgina tiene cerebro», respondí, y eso le permite reconocer a un tonto cuando lo ve. Admito que no soporta a los tontos con agrado. Se volvió hacia mí, con una repentina mirada penetrante, en las profundidades de sus ojos opacos. Ya empezaba a darme cuenta de que, aunque el joven de piel verde guisante era estúpido, tenía su debida proporción de astucia, práctica e insidiosa. «Es cierto», respondió, midiéndome con su fría mirada. «Y según ella, casi todo el mundo es tonto, especialmente sus parientes. Las pocas personas que realmente le gustan son todos arcángeles, el resto son unos idiotas de pacotilla, con ella no hay término medio». Guardé silencio con frialdad. «Ella piensa que soy un tonto muy especial y peculiar», continuó él, desmenuzando su panecillo. «Lady Georgina», respondí, «es una persona con un criterio excepcional. Casi siempre aceptaría su juicio sobre cualquier persona, como prácticamente definitivo». Dejó la cuchara sopera, acarició el imperceptible bigote con sus dedos afilados, y luego volvió a esbozar una alegre sonrisa, que se extendió por todo su rostro, como el chapoteo de una piedra, que se extiende por el agua de un estanque. «Vaya, qué frase tan bonita para decirle a un amigo», exclamó, fijándose el monóculo en el ojo, con unas feroces contorsiones de los músculos faciales. «Es alentador, ¿sabe? Como base para una amistad. Es una buena piedra de toque. Calculada para sentar las bases de una buena amistad. Georgie dijo que tiene usted ingenio. Ahora entiendo por qué la admira a ella tanto». Reflexioné que, después de todo, yo no tenía nada en contra de ese joven, aparte de una piel verde y una expresión tonta. Así que, sintiendo que tal vez había ido un poco demasiado lejos, continué después de un minuto, tratando de ser cortés. «¿Y su tío? ¿Cómo está?» «¿Marmay?», preguntó con otra sonrisa elefantiásica, y entonces me di cuenta de que era una forma de humor, o más bien, un sustituto barato, el referirse a sus parientes mayores, por sus nombres de pila abreviados, sin ningún prefijo. «Marmay está muy bien, gracias a Dios»,
Tan bien como se puede esperar, dadas las circunstancias. Tiene una enfermedad con un nombre largo y extraño, que se lo está llevando. No molestará mucho a este mundo malvado con su presencia. Será una feliz liberación, especialmente para sus sobrinos. Me sentí realmente apenada, porque había empezado a simpatizar con el anciano caballero cortés, del mismo modo que había empezado a simpatizar con la cascarrabias anciana. A pesar de su curiosa interpretación bursátil de las escrituras, su genuina amabilidad y su verdadero cariño por mí, habían ablandado mi corazón hacia él. Mi rostro debió de reflejar mi angustia, porque el joven de piel verde guisante añadió rápidamente, como si se hubiera arrepentido de sus duras palabras. Pero no tiene por qué tener miedo, ¿sabe? Eso beneficiará a Harold Tillington. Usted debe saberlo, ¿no? Porque fue usted quien redactó el testamento de Marmay en Florencia. Creo que me sonrojé. Entonces, él lo sabía todo sobre mí. No pregunté por el señor Tillington, respondí con frialdad. Pregunté por el señor Ashurst, porque tengo un sentimiento personal de amistad hacia él. Su mano se deslizó una vez más, hasta los pelos amarillos y desordenados de su labio superior, y sonrió de nuevo, esta vez con un curioso trasfondo de estúpida picardía. «Esa sí que es buena», respondió. Georgie me dijo que era usted original. Marmay es millonario, y mucha gente ama a los millonarios por su dinero. Pero amar a Marmay por sí mismo, yo a eso lo llamo originalidad. Porque, teniendo en cuenta su peso y su edad, se le reconoce como el viejo más portentoso de la sociedad londinense. Me gusta el señor Ashurst, porque tiene un corazón bondadoso y unos instintos genuinos, respondí, tratando de contener mi indignación. No ha permitido que todo sentimiento humano fuera reemplazado por una máscara barata de cinismo. Oh, vaya. ¿Qué te parece ese sermón? No duda en decir a la cara lo que piensa, ¿verdad? Pero no estoy molesto con usted. Soy una criatura indulgente. ¿Quiere un poco de mi champán? Y le hizo un gesto al mayordomo para que le pasara la botella. No, gracias, respondí secamente. Para mi gran disgusto, él sí le tendió su copa. Eso me molestó. Demostraba que no había captado el sentido de nuestra conversación, y por lo tanto, carecía de intuición femenina. Me dolía que las matemáticas superiores hubieran matado en ella esa facultad, tan distintivamente femenina. Sin embargo, desde aquel día, y a pesar de este penoso comienzo, Lord Southminster casi me persiguió con sus persistentes atenciones. Hizo todo lo que un hombre puede hacer para complacer a una mujer. No pude entender exactamente lo que pretendía, pero vi que tenía un juego astuto propio que jugar, y que lo estaba haciendo sutilmente. También vi que, por insulso que fuera, su insulsez no le impedía ser sabio, con la sabiduría del hombre de mundo egoísta, que desconfía y no cree en los elevados ideales de la humanidad. Insistió tanto en mostrarse cínico, que el segundo día que estuvimos en cubierta, mientras nos recostábamos en nuestras hamacas bajo el sol, tuve que reprenderlo con dureza. Hay dos clases de tonta sencillez, Lord Southminster, dije por fin. Una es la tonta sencillez del rústico que confía en todo el mundo, la otra es la tonta sencillez del snob, que no confía en nadie. Es tan absurdo y unilateral pasar por alto el bien, como pasar por alto el mal de la humanidad. Si confías en todo el mundo, es probable que te engañen, pero si no confías en nadie, te colocas en una situación de grave desventaja práctica, además de perder la mitad de la alegría de vivir. Entonces, ¿piensa que soy un tonto, como lo piensa Georgie? Estalló. Nunca sería tan grosera como para decir eso, respondí, abanicándome enérgicamente. Bueno, es usted lo que yo llamo una compañera de primera, para un viaje por el Mar Rojo, añadió, mirando distraídamente los toldos de cubierta. Me alegro, respondí con ironía, de haber obtenido su aprobación en ese humilde puesto. Estoy segura de que me he esforzado mucho para conseguirlo. Sin embargo, nada de lo que yo podía decir parecía desanimar al hombre. A pesar de los desaires, él no cejaba en sus atenciones hacia mí. Se ofrecía para ir a buscar mi sombrilla o mi chal, me traía sillas y cojines, me prestaba libros, insistía para que bebiera su vino, y le daba champán a Elsie,
que ella aceptaba con fastidio. La pobre Elsie no entendía claramente a esa criatura. Es tan amable y educado, ¿verdad, Brownie? Observaba con su estilo sencillo. ¿Sabes? Creo que se ha encaprichado mucho contigo. Y pronto será conde. Qué bonito sería, querida, verte convertida en condesa. Elsie, dije con severidad, poniendo una mano en su brazo, eres un alma bendita y te quiero mucho, pero si crees que podría venderme por un título, a un joven de rostro pálido, tez verde guisante y ojos azules vidriosos, solo puedo decir, amiga mía, que has malinterpretado mi carácter. Él no es un hombre, es un trozo de masilla. Creo que Elsie se quedó bastante sorprendida de que yo aplicara esos términos a un noble de la corte, el hijo mayor de un noble. La naturaleza la había dotado de la profunda creencia británica de que se debe hablar de los nobles con un lenguaje escogido y peculiar. Si un noble es un tonto, me dijo una vez Lady Georgina, la gente cree que hay que decir que su temperamento no lo hace apto para la dirección de los negocios. Si es un libertino o un borracho, creen que hay que decir que tiene debilidades lamentables. Pero lo que más me convenció de que aquel joven de aspecto deslucido debía de estar jugando algún juego furtivo fue el comportamiento del señor Higginson, su lacayo. Después del primer día, Higginson parecía ser la personificación de la cortesía y la deferencia. Se comportó con nosotras, casi como si perteneciéramos a la clase noble. Nos trajo y llevó cosas con una gracia cortés, que recordaba a aquel distinguido diplomático, el conde de la Roche-sur-Loiret, en la estación de Malinas, con Lady Georgina. Es cierto que, en sus momentos más corteses, a menudo percibía un brillo malicioso en sus ojos, y estaba segura de que lo hacía todo por algún motivo profundo. Pero su comportamiento externo era todo lo que uno puede desear de un criado bien entrenado. Apenas podía creer que fuera el mismo hombre que me había gruñido amenazadoramente en Florencia mientras salía de nuestra oficina. ¿Sabes, Brownie? Reflexionó Elsie una noche. Realmente, empiezo a pensar que debemos haber juzgado mal a Higginson. Es extremadamente cortés. Quizá, después de todo, sea en realidad un conde que ha sido exiliado y empobrecido por sus opiniones políticas. Sonreí y me mordí la lengua. El silencio no cuesta nada. Pero estaba segura de que las opiniones políticas del señor Higginson consistían en la creencia de que todo lo que podía conseguir era suyo. Higginson es un tipo estupendo para su puesto, ¿sabe, señorita Cayley? Me dijo Lord Southminster una tarde, cuando nos acercábamos a Aden. Lo que me gusta de él es que es muy inteligente. Extremadamente, respondí. Entonces, el demonio volvió a entrar en mí. Tuvo la inteligencia suficiente para engañar a Lady Georgina. Sí, es exactamente así. Georgie me contó esa historia. Qué divertida, ¿no? Y me dije de inmediato, Higginson es el hombre adecuado para mí. Quiero un sirviente con un montón de cerebro y sin ningún escrúpulo. Voy a convencer a este tipo para que se aleje de Marmay. Y lo hice. Pujé más que Marmay. Oh, sí, es un tipo de primera, ese Higginson. Quiero a mi servicio a un hombre que haga lo que le digan y no haga preguntas desagradables. Higginson es ese hombre. Es tan astuto como un hurón. Por más deshonesto como sea, lo que tenga que hacer, ¿no? Repuse. Abrió las manos con un gesto de despreocupación. Yo hago siempre todo lo que puedo para alcanzar mis propósitos. Vea lo franco que soy, señorita Cayley. Digo la verdad. La verdad es muy rara. Debería respetarme por ello. Depende un poco del tipo de verdad, respondí con un disparo al azar. No respeto a un hombre, por ejemplo, que confiesa haber falsificado algo. Hizo una mueca. No fue hasta meses después que supe que la piedra que le arrojé al azar había dado en el blanco y había mejorado enormemente su opinión sobre mi inteligencia. Supongo que también habrá oído hablar del doctor Fortescue Langley, ¿no? Continué. Por supuesto. ¿No es un auténtico genio? Le hizo el truco del médico a una señora en Suiza. ¡Qué tipo tan extraordinario! Es un idiota,
dije. Sí, por eso lo utilizo. Pero un idiota puede ser muy peligroso, incluso para aquel que hace uso de él, repuse yo. Oh, no. No puede volverse contra mí, respondió, sacando un cigarrillo. No se atrevería a hacerlo. Ya ve, tengo a ese tipo bajo mi completo poder. Conozco todos sus jueguecitos y puedo desenmascararlo cualquier día. Pero me conviene quedármelo. No me importa decirle, ya que respeto su intelecto, que él y yo estamos empeñados en dar juntos un gran golpe. Si no fuera por eso, no estaría aquí. Así que es eso, respondí. Y después me quedé callada. Pero me pregunté por qué aquel extraño joven se mostraba tan comunicativo con una extraña, evidentemente hostil. No fue hasta la última noche, antes de llegar a Bombay, que comprendí realmente la naturaleza del proyecto de mi vecino. Aquella noche, casualmente, él sí tenía dolor de cabeza, y bajó temprano a nuestro camarote para acostarse. Me quedé con ella hasta que se quedó dormida. Luego, subí a cubierta una vez más, para tomar un poco de aire fresco. Era una noche exquisita. La luna cabalgaba en el cielo verde pálido de los trópicos. Una extraña luz aún se cernía sobre el horizonte occidental. El calor sofocante del Mar Rojo había dado paso, hacía tiempo, al aire refrescante del Océano Índico. Paseé un rato por cubierta, y por fin me senté cerca de la popa. Al momento siguiente, me di cuenta de que alguien se acercaba sigilosamente a mí. Señorita Cayley, interrumpió una voz. Por fin tengo la suerte de encontrarla a solas. He estado esperando durante tanto tiempo esta oportunidad. Me volví y lo miré. ¿De veras? Respondí con frialdad. Bueno, lo lamento, Lord Southminster, pero me disponía a retirarme. Intenté levantarme, pero me hizo un gesto para que volviera a mi asiento. Había otras personas en cubierta, y para no llamar su atención, me hundí de nuevo en mi silla. Quiero hablar con usted, continuó él, con una voz que era casi impresionante. No la entretendré mucho tiempo, señorita Cayley. Quiero decirle que usted no me ha entendido. Al contrario, respondí, el problema es que le entiendo perfectamente. No, no me entiende. Mire, se inclinó hacia adelante, con una actitud romántica. Voy a ser totalmente sincero. Por supuesto, sabe que cuando subí a bordo de este barco, vine a darle a usted jaque mate. Por supuesto, respondí. ¿Por qué si no, se habrían molestado usted y Higginson en venir aquí? Se frotó las manos con nerviosismo. Exactamente. Es usted tan inteligente. Pero ahí es donde entra la cuestión. Al principio, solo pensaba en cómo podríamos burlarnos de usted. Usted era el enemigo a vencer. Pero ahora, todo se ha vuelto del revés. Señorita Cayley, usted es la mujer más inteligente que he conocido en este mundo. No imagina cuánto la admiro. No pude reprimir una sonrisa. No sabía por qué, pero me di cuenta de que ejercía una misteriosa atracción sobre la familia Ashurst. Yo era fatal para los Ashurst. Lady Georgina, Harold Tillington, el honorable Marmaduke, Lord Southminster, todos, por muy diferentes que fueran, sucumbieron a mí, sin que yo hiciera ningún esfuerzo para ello. Me halaga, respondí con frialdad. No es un mero halago, exclamó, mirando con cariño los gemelos de oro que relucían en los puños de su camisa. Le juro por mi alma, que lo digo en serio. No puedo decirle cuánto la admiro. Admiro su intelecto. Cuanto más la conozco, mi admiración hacia usted crece día tras día. Por lo general, no tengo una buena opinión de las mujeres. He pasado varias temporadas en Londres, y muchas de ellas han hecho todo lo posible por atraparme, pero a mí no se me atrapa tan fácilmente. Con usted es diferente. Siento, hizo una pausa, que es una mujer, de la que un hombre podría estar realmente orgulloso. Es usted demasiado amable. Respondí con mi voz de refrigerador. Bueno, ¿me aceptará? Preguntó, intentando tomar mi mano. Señorita Cayley, si lo hace, me hará increíblemente feliz. Fue un gran esfuerzo para él, decirme aquello,
y me dio pena echarle a perder aquel esfuerzo. Lamento verme obligada a negarle esa felicidad, dije. Pero se equivoca. Déjeme explicarle. Está apoyando a otro hombre, pero le aseguro que es un error. Créame, está apostando su dinero por la persona equivocada. No le comprendo, respondí, apartándome de él. Y lo que es más, no quiero comprenderle. Pero yo sí lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Puedo ver dónde se equivoca usted. Redactó el testamento de Marmai, y cree que le ha dejado todo lo que tiene, a Harold Tillington. Así que está apostando hasta el último centavo que tiene por Harold. Bueno, eso es pura tontería. Harold puede pensar que tiene su herencia garantizada, pero no es así. Aún pueden ocurrir muchas cosas, antes de que Marmai muera. Escuche, señorita Cayley, Higginson y yo, somos mucho más elegantes que su amigo Harold. Harold es lo que llaman un tipo elegante en la sociedad, y yo soy lo que llaman un tonto. Pero sé, mejor que Harold, cómo funciona el mundo. No lo dudo, respondí. Bueno, ya he conseguido resolver este asunto. No me importa decírselo ahora. Recibí un telegrama de la ayuda de cámara de Marmai, cuando llegamos a Aden, y el pobre Marmai se está hundiendo. ¿Por qué no estoy con él?, se preguntará. Porque, cuando un hombre del temperamento de Marmai se está muriendo, es mejor estar lejos de él. Todavía hay tiempo de sobra, para que Marmai cambie su testamento, y hay otras contingencias. Aún así, Harold está completamente fuera de esto. Créame, señorita Cayley, si apoya a Harold, apoya a un hombre que no va a conseguir nada, mientras que si me apoya a mí, apoya al ganador. Y sonrió fatuamente. Lo miré con una mirada que habría hecho estremecer a un hombre más aguerrido y sabio que Lord Southminster. ¿Sabe por qué no me levanto y bajo a mi camarote de inmediato?, dije lentamente. Porque, si lo hiciera, alguien que pasara por mi lado, podría ver mis mejillas ardiendo, mejillas enrojecidas de vergüenza por su insultante propuesta. Y me acobardaría ante la desgracia de que alguien supiera que usted me había infligido semejante humillación. Usted ha sido franco conmigo, Lord Southminster, franco con la franqueza de una naturaleza baja y puramente comercial. Yo seré franca con usted a mi vez. Tiene razón al suponer que amo a Harold Tillington, un hombre cuyo nombre detesto mencionar en su presencia. Pero se equivoca al suponer que la disposición del dinero del señor Marmaduke Ashurst tiene o puede tener algo que ver con los sentimientos que albergo hacia él. Me casaría con él, aunque fuera pobre y sin dinero. Es más, solo me casaría con él, en ese caso. Pero usted no puede comprender esta forma de pensar, por supuesto. Y no me casaría con usted, aunque no hubiera otro hombre en el mundo con quien casarme. ¿Está claro? ¿Ve ahora que lo digo en serio? Él me miró con curiosidad y volvió a retorcerse su bigote, con total naturalidad. Se mostró imperturbable. Un imbécil paquidérmico. Estáis todos equivocados, ¿sabe?, dijo, tras una larga pausa, durante la cual me había mirado a través de su monóculo, como si yo fuera un ejemplar de alguna especie nueva y rara. Estáis todos equivocados, y no me queréis creer. Pero os digo que sé de lo que hablo. Creéis que estáis completamente seguros con el dinero de Marmai, que se lo ha dejado a Harold, porque habéis redactado el testamento. Os aseguro que ese testamento no vale ni el papel en el que está escrito. Creéis que Harold es el gran favorito para llevarse el dinero de Marmai, pero él solo es un perdedor de primera. Señorita Cayley, le estoy dando una oportunidad. La quiero, porque es usted una mujer extraordinaria. La mayoría de las muchachas lloran cuando intentan que un tipo les proponga matrimonio, y a mí no me gustan las lloronas, pero usted es diferente. Insiste en apoyar al hombre equivocado, pero ya descubrirá su error. Espere, se me ocurre una idea. ¿Por qué no espera hasta que muera Marmai, y luego decide con quién casarse? Era inútil intentar que aquel idiota me entendiera. Su cerebro no estaba formado por las células adecuadas para comprenderme. Lord Southminster, dije, volviéndome hacia él y juntando mis manos, no me iré mientras usted se quede aquí. Pero espero que tenga usted una chispa de caballerosidad en su carácter,
para no seguir infligiendo su compañía a una mujer que no la desea. Le pido que me deje aquí sola. Cuando se haya ido y yo haya tenido tiempo de recuperarme de su degradante oferta, tal vez pueda bajar a mi camarote. Me miró con sus ojos azules muy abiertos, aquellos ojos azules acuosos y sin luz. Bien, como quiera, respondió. Quería hacerle un favor, porque es usted la única mujer a la que realmente he admirado. ¿No me cree? Me iré si así lo desea, aunque le repito que está apoyando al hombre equivocado, y tarde o temprano lo descubrirá. No me importa apostar 6-4 contra usted. Sin embargo, haré una cosa por usted, dejaré esta oportunidad siempre abierta. No es probable que me case con ninguna otra mujer. Y si alguna vez descubre que se equivoca con respecto a Harold Tillington, recuerde, honorable amiga, que estaré dispuesto en cualquier momento a renovar mi oferta. En ese momento, yo estaba al borde de la ebullición. No podía encontrar palabras para responderle. Lo despedí con un gesto de enojo de mi mano. Él se quitó el sombrero con un aire bastante alegre y se fue. Avanzó dando bocanadas a su cigarrillo. No creo que él supiera siquiera el asco que me inspiraba. Estuve sentada durante algunas horas en cubierta, con el aire fresco jugueteando en mis mejillas ardientes, antes de reunir coraje para levantarme y bajar nuevamente a mi camarote. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.